Buenos días, ¿cómo están? Para Tribu Verde, hoy nos juntamos en Mar del Plata en un lugar especial como es el Parque San Martín, junto a Marta Lamas y Jorge Vallacasar. Un gusto estar nuevamente con la tribu y vamos a hablar de la historia de este parque. Vamos a empezar haciendo una reseña geológica y después la historia del parque este. Este parque está formado en lo que se denominan las últimas estribaciones del sistema orográfico de Tandilia, que es uno de los más antiguos de nuestro planeta. Nace en las planicies de Olavarría, en el noroeste, y llega hasta la costa atlántica, precisamente en la ciudad de Mar del Plata. Tiene una extensión de 340 kilómetros de longitud y alcanza su anchura máxima de 60 kilómetros, precisamente donde se encuentra la ciudad de Tandil. El sistema se llama Sistema Orográfico de Tandilia y pertenece a los denominados estratos de la tinta, que están compuestos de areniscas y arcillas, y sobre ella la cubre un manto de sedimentos del Paleozoico denominado Tandilia tabular. Está integrado por 6 secciones que están separadas por valles y abras que las cortan transversalmente, y los desagües son hacia el noreste y el este, en parte hacia el sur, y lo forman las sierras de Tandil, sierras de Quillalauquén, las sierras Vallas, las sierras de Balcarce, las lomas de Villutala y las lomas de Azul. ¿Te puedo preguntar una cosa, Marta? Sí, cómo no. Entonces, esas sierras tan características de la provincia de Buenos Aires, que aparecen en el medio de la Pampa, de repente se esconden y vuelven hasta Mar del Plata, hasta la costa del mar, ¿sería algo así? Son en realidad un solo macizo, pero que está separado por grandes abras y valles. Ah, perfecto. Pero pertenecen todos al mismo movimiento, y después del macizo de Brasilia es el macizo más antiguo de todo el planeta. Dicen que son las montañas más antiguas del planeta. Exactamente. Estas piedras que estamos viendo acá. Exactamente. En el tramo final de la Sierra de los Padres llegan a nuestras costas y a la altura de Mar del Plata, precisamente, que se internan en acantilados costeros y que son puntos extremos que forman al norte Punta Iglesia, más al sur Cabo Corrientes, y hacia el sur Punta Mogotes y Punta Cantera. Los cambios que se dan en los perfiles de nuestra costa, que está formado por acantilados, está formado por distintas formaciones rocosas, se debe a la gran potencia que tienen las olas, a la fuerza de las olas, y también el aire que las olas traen dentro de sí cuando llegan a la costa, y eso va provocando que tengamos distintas formaciones costeras, y que también que es muy lento, pero que no deja de modificarse. ¿Cómo habrá sido la creación de este parque tan especial acá frente al mar? ¿Cómo fue? ¿Fue planificado? ¿Fue pensado? ¿Fue elegido este lugar? Porque es realmente, este parque urbano es un parque, te diría, único en la Argentina, ¿no? Bueno, precisamente por la formación rocosa del perfil costero, cuando se comienza a extender el núcleo que se ocupaba por los balnearios y por los turistas que venían a Mar del Plata, que sabemos que era gente de la élite porteña que ocupaba lo que ahora es la playa Bristol, y luego comienzan a extenderse hacia el sur como para ir abriendo el panorama. Esto implica que comienzan a hacerse las primeras construcciones a lo largo de la costa, y que también se comienza a hacer el primer camino costero. Esto pasa en 1915, cuando se hace la primera planificación de extenderse hacia el sur, pero ocurre que las casas que ya se habían ido construyendo en la costa decían en sus escrituras que sus terrenos llegaban hasta el camino costero. Ocurre que cuando se empieza a desmontar para hacer el trazado, se encuentran con que había lugares que eran muy difíciles de desmontar, entonces que era más fácil ir hacia el lado costero para alivianar la tarea. Bueno, así se hace y el camino queda más cerca del mar. Entonces los propietarios de estas residencias exigen que sus terrenos se extiendan hasta la línea costera. Bueno, ahí se provoca un incidente legal
entre las autoridades de la provincia de Buenos Aires y los propietarios de estas casas. Entonces se decide que, como estas eran canteras antiguamente que tenían explotación, en muchos casos ilegales, se les proponga a los propietarios que compren los terrenos con mucha facilidad. Esto se hace de manera que muy pocos propietarios se enteraron, muy pocos pudieron comprar, y la provincia se quedó con todos estos terrenos que pasan a llamarse los sobrantes fiscales. Te hago una pregunta, Marta. Entonces, este parque, antes de ser un parque, eran terrenos fiscales, después fueron algunos terrenos privados y también hubo cantera de piedra para construir. Ese es un dato interesante porque muchos otros parques en el mundo fueron construidos sobre canteras. O sea que a veces una cantera se convierte en un parque, ¿no? Es una linda evolución. Recordemos el parque de Buttes-Chaumont en París, que es uno de los más lindos de París, que tiene una gran montaña, tiene un lago, tiene un mirador, y era originalmente una cantera también. Exactamente, así pasó acá. Esto era una cantera que, como comentábamos, se explotaba muchas veces en forma ilegal y que también provocaba que se obstruyera el paso por el camino que se estaba construyendo. Y te hago otra pregunta. Vemos ahí unos bordes de piedra, ¿no? Y unos caminos y una especie de terrazas de piedra muy interesantes que muchas veces en parques de siglo XIX eran construcciones hechas con cemento e imitación piedra. En este caso, esas piedras que estamos viendo entonces son naturales. Totalmente, todo el piso de este parque es todo natural. Lo que pasa que luego se lo cubrió de césped, de tierra y césped, pero en realidad es todo el terreno rocoso que naturalmente tiene esta zona de la costa. Cuando se decide que se quiere parquizar gran parte de la costa, cuando comienza la construcción de estos parques costeros, el intendente Camuso en el año 1934 le pide al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Manuel Fresco, que le permita hacer la construcción de estos parques en la costa. En el año 1936 se aprueba por la provincia de Buenos Aires esta autorización y el 5 de octubre de 1938 se inaugura el Parque General San Martín. Esa fecha coincide con que se inaugura el segundo tramo de la ruta Mar del Plata, de la ruta 2. El primer tramo se había inaugurado en enero de ese año, que era Buenos Aires-Dolores, y ese 5 de octubre se inaugura Dolores-Mar del Plata. Qué interesante, o sea que podemos decir que en el año 36-38 Mar del Plata ya empezó a cambiar su fisonomía, porque la ruta pavimentada ya le cambió mucho, digamos, el flujo de gente. Va a ser de una ciudad, de un balneario exclusivo, a ser después un balneario popular, y a su vez se crea este parque, ¿no? Este parque tiene algo, hoy pensaba a la mañana, ¿no?, de eso que fue el Parque General Paz, que era un gran parque marplatense donde hoy está el casino, donde hoy está el Hotel Provincial, y que tantos marplatenses tienen como nostalgia de ese parque perdido, ¿no? También perdido en la misma época, porque yo no recuerdo bien cuándo fue la construcción, cuándo se decidió la construcción del Hotel Provincial y del casino. Se decide la construcción de ese complejo a fines de la década del 30. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que 1938 fue un año bisagra en nuestra historia, porque comienza toda una serie de remodelaciones y de cambios, tanto en la parte costera como en la parte urbana, que hacen que Mar del Plata cambie totalmente su fisonomía. Se construyen en esos años, últimos años de la década del 30, el complejo de Playa Grande, también se levanta el maravilloso Paseo General Paz y bueno, cede su lugar de privilegio al complejo Casino Hotel Provincial. El casino se construyó de forma muy acelerada en los años 1939-1940 y el Hotel Provincial tarda unos años más, se inauguró en el año 1950.
Así que bueno, todo eso cambió, pero quedaron algunos resabios de toda esa parte costera, porque por ejemplo frente a Playa Grande estaba el Parque General Urquiza, que también había sido una gran obra, bastante parecida a esta en un tamaño un poco más chico, pero se levanta porque bueno, se utiliza para otros fines toda la parte de las barrancas y se da un panorama totalmente diferente. Vemos en el centro del parque a una estatua del general San Martín en bronce sobre un pedestal de piedra de acá, de la zona, ¿no? Y que es el nombre de este parque, ¿no? Que le da el nombre. ¿Sabemos algo de esas esculturas? Cuando se inauguró el parque en el año 1938 no había ningún monumento, solamente se puso una piedra que recordaba a Fray Luis Beltrán, que fue un gran colaborador de San Martín por el tema de la campaña de los Andes, y esta estatua se inauguró en el año 1972. Es una estatua de bronce que son de las estatuas que se hacen en molde, porque hay varias de estas en distintos puntos, no solamente de Argentina, sino en diversos países. Siempre se cuestionó el tema de que San Martín no esté orientado hacia el lado de la cordillera, sino que esté mirando hacia el mar, pero la explicación es que cuando San Martín realiza la campaña de liberación del Perú, lo hace en barco, entonces tiene el grado de capitán. Entonces, bueno, aludiendo a que también fue capitán y tenía mucha relación con el mar, no es desatinado que la estatua de San Martín esté orientada hacia esa parte. Por otro lado, vemos que es un parque donde no hay árboles, hay muy pocas palmeras, hay algunos tamariscos, hay algunos mioporo, predominan vegetalmente hablando, ¿no? Predominan los aloes. ¿Por qué será eso, no? Es porque estamos frente al mar, y frente al mar los árboles les cuesta mucho más desarrollar. Sí, para desarrollar la forestación se necesita un tratamiento más específico, probablemente porque no puedan tampoco desarrollar grandes raíces, porque la base es toda de piedra, ¿no es cierto? Entonces también probablemente tenga que ver con eso. Y les cuento que muchos de los panes de césped que fueron utilizados para parquizar acá eran los que se iban sacando del Paseo General Paz, ¿no es cierto?, que se estaba desmontando en ese momento. Entonces muchos de los panes de césped vinieron para acá. Y hay algunas anécdotas también, porque siempre se pensó si esto era obra de la provincia o era obra de la municipalidad local. Don Adolfo Primavesi, que era el director de plazas y paseos de nuestro municipio, tuvo mucho que ver en eso, y hay anécdotas muy interesantes de que, bueno, como no tenía mucho presupuesto para terminar de parquizar, iba de noche a algunos lados alejados de acá de Mar del Plata con sus peones, y bueno, traían césped para poder terminar la parquización acá de este lugar tan hermoso. Qué bueno saber que hay algo, un gen del Parque General Paz acá, ¿no? Y también saber que en la memoria de Mar del Plata, si una vez hubo un parque estilo finisecular, Art Nouveau, llamémosle así, un parque pintoresquista con lago, cascada, etcétera, estatuas y canteros, donde ahora está el casino. Si bien ahora se perdió ese parque, Mar del Plata conservó esto de tener un parque frente al mar, ¿no? Y creo que este parque, en relación a lo que era el Parque General Paz, tiene características muy interesantes. Primero porque está en una loma. El Parque General Paz estaba en un llano, estaba al ras del mar. Este está en una loma. Este nos permite ver el puerto, nos permite ver las playas del sur. Al no tener árboles tiene una espacialidad muy abierta que dialoga muy bien con el mar, ¿no? Tenemos un horizonte muy despejado de mar y un parque que nos hace como un escenario de ese mar. Hoy, en esta mañana de enero, es un mar que se ve turquesa, impresionante, sin olas, muy impactante, ¿no? Entonces podemos decir que es como un escenario del mar, me gusta eso. Y a su vez eso ha sido aprovechado por el mercado inmobiliario, porque si bien acá hubo casonas antiguas típicas de Mar del Plata, que algunas se conservan y vamos a hablar dos palabras sobre ellas, bueno, surgió esto, ¿no?, de las torres frente al mar a través de un parque, que no es lo mismo que tener una vista al mar a través de la costanera.
que es el caso típico y lindo también de Mar del Plata, pero en este caso le da algo diferente. Hay dos casas muy lindas en las dos puntas que está muy bien que se hayan conservado, porque también es como que recuerdan la memoria. No sé si llegamos a ver alguna. La de allá se ve seguro, mirá, que en el libro de Mar del Plata figura justamente el nombre del propietario. Es el chalet de Guillermina Arijón de Castañino del año 1932, en donde vemos los típicos techos de estilo normando, ¿no? Con pizarras de cerámica, revestimientos en piedra Mar del Plata, ventanas chicas, y la arquitectura de Mar del Plata, cómo fue evolucionando, que vemos incluso una torre al lado, un pequeño edificio de 8 pisos, que también tiene techo de tejas, como mimetizándose con el entorno, ¿no? Y después continúa un tejido muy lindo de casas que aún se conservan, que son las que están al lado del edificio, también con tejas francesas, tejas cerámicas y siempre con las ventanas blancas de madera y la piedra, ¿no? Las ventanas eran de madera porque el hierro, con la salinidad del aire, era imposible de Vamos mantener. Acá a este abra, que es característico también, entonces, donde el pasto se deja expresar lo que hay por debajo de la tierra, ¿no? Y a veces, muchas veces en este lugar del parque aparece una especie de manantial de agua, ¿no? Como que la napa surge. Bueno, ahora con la sequía está más apagado, pero ahí vemos correr un hilito de agua, ¿no? Pero también vos fíjate el hermoso entorno que conforma en estas piedras y que por suerte la creación del parque evitó que esto se explotara, ¿no? Que de acá, de estas canteras como las del sur y las de Batán y Chapadmalal, son las canteras de donde se saca la famosa piedra Mar del Plata. Claro. Entonces, bueno, por supuesto, todo esto era un negocio que lamentablemente en algún momento pasó a ser ilegal, y por eso, para tratar de evitar toda esa explotación, es donde se comienza a parquizar toda esta parte del sur con los que se llamaban los sobrantes fiscales. Bueno, podemos ir caminando más hacia el sur, así encontramos la otra casa y la mostramos por lo menos para que la gente la pueda reconocer cuando viene. Y qué bueno es tener este parque, ¿no? Es realmente lindísimo, lindísimo poder tener la experiencia de esta punta, porque si vemos geográficamente es como una especie de, no digo península, pero podemos decir que es una punta que hace acá el mar. Entonces eso le da al parque también una vista de 180 grados y un poquito más también, ¿no? Una vista muy amplia del paisaje urbano del mar, y en este caso también de Playa Grande, de los clubes, del Ocean, del Yacht, del puerto y mucho más allá de las playas del sur. De este lado del parque, ¿no? Sobre la calle Roca, vemos un chalet muy interesante en estilo normando, que es el chalet Solignac, construido en 1943, diseñado por el arquitecto Marshall. Este chalet tiene la característica de que fue construido cuando ya estaba inaugurado el parque, Marta. Exactamente, ¿no es así? Del año 38 es el parque, y de alguna manera marca un límite, ¿no es cierto? Que a partir de ahí comienza la zona urbanizada. Exacto, es como una cara del parque muy interesante, porque de acá se ve que podría llegar a ser el parque de la misma casa, ¿no? Es muy lindo cómo se integra la colina que baja, la barranca, con el volumen de piedra del edificio. Sí, y que también, además de haber pasado ya bastantes años de que se había comenzado a construir, aunque aisladamente en esta zona, mantienen el estilo normando en algunas de las construcciones. Sí, ya en los años 43, que era la época que se hizo este edificio, se ve que estaba vigente todavía este estilo pintoresquista. Sí. Y esta casa tiene una medianera por detrás que mira al sur. Eso es una cosa muy notable, porque uno cuando viene del Golf sobre la costanera, en vez de ver una medianera con la forma de la casa, la medianera tiene como un dibujo de ventanas que es muy bueno, porque, bueno, de lejos uno ve una casa, ¿no? Y de cerca es una medianera. Fíjate cómo la arquitectura marplatense acá se conjuga. Tenemos el chalet normando, al lado un chalet
más estilo Mar del Plata, ¿no? Que es con tejas diferentes, porque tiene tejas españolas. Piedra tiene madera pero de otro color, es más bajo, otras pendientes. Y por detrás... Español el estilo, ¿no? Es como más, no, es más alpino, es más alpino y un poquito más, se le llama californiano, ¿no? También vasco, es un estilo muy marplatense. Pero Sí, por sí. detrás hay un edificio francés que hace más referencia a lo que hizo Bustillo con Claro, el sigue la Jean línea Valjean. de construcción que en Exacto. algún momento se había pedido que se hiciera en la costa, porque los edificios que están frente al casino tienen más o menos el mismo estilo. Había una reglamentación respecto a eso, porque hay muchos edificios con mansarda, como el hotel que está frente al hotel provincial, ¿no? Que tienen mansarda, tienen ladrillo, tienen piedra. ¿Había una reglamentación de eso? No había reglamentación de construcción, pero sí se solicitaba a quienes iban a construir que se tratara de seguir más o menos el estilo para armonizar toda por la- eso el Hermitage es parecido al la hotel provincial. construcción del hotel. Bueno, y acá hablando de hoteles, también en el parque está el Hotel Tourbillon, que es este edificio que estamos viendo acá, que tiene como dos edificios, una base antigua y un edificio torre por detrás. Recordanos, Marta, algo de esto. Sí, este hotel funcionó por muchos años y ahora son edificios de departamentos, ¿no? De la Sí. propiedad horizontal que tanto ha proliferado en nuestra O ciudad, sea pero- que cuando el hotel quedó abandonado, después se aprovechó la estructura y quedó como la memoria del hotel. Exactamente, sí, hay muchas constructoras que respetan el diseño anterior y bueno, anexan la parte nueva, pero como integrando la parte primitiva. Claro, es una tendencia que está apareciendo en muchas ciudades porque los terrenos más valiosos son los que tienen las propiedades justamente más antiguas y patrimoniales. Y hay una puja, ¿no? Entre demolemos la propiedad, la dejamos, bueno, y aparecen estas soluciones que después con la historia, digamos, va a juzgar si realmente fueron felices o no. Yo creo que siempre que quede algo siempre es mejor, ¿no? Totalmente como un recordatorio de lo que hubo, lo que pasa que hay que hacer un trabajo muy especial como para poder integrarlo sin que desarmonice, ¿no es cierto?, Exacto. tanto la propiedad que se interviene como la nueva que se realiza. Exacto. Bueno, este parque tiene otras cosas más. ¿Vamos a ver la cascada? Vamos.